gentecita, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Si eres nueva por aquí, me presento, me llamo Mili y en este canal vas a encontrar manualidades con porcelana fría, ideas creativas, tips y tutoriales de arte. Y te recuerdo, tienes la playlist con todas las emociones de Intensamente. Como viste en el título, hoy vamos a estar haciendo a nostalgia. Que aunque es la emoción que menos sale en la segunda parte de la película, sí tiene su pequeño protagonismo y estoy segura que va a tener aún más protagonismo en una tercera parte, que es cuando ya Riley va a ser más adulta y va a sentir nostalgia. Esta emoción es tan bonita, tan tierna. No podía faltar y además me la estuvieron pidiendo, así que la quería también para la colección. Espero que les guste mucho este tutorial y se queden hasta el final. Comencemos. Para hacer la nostalgia vamos a necesitar estas herramientas: papel de aluminio, rodillo, acrílico para aplanar la masa y una placa de nylon acrílico, nuestra porcelana fría en estos colores, vaselina pura y malla para darle textura a la ropa, nuestras cucharitas de medir, tijeras grandes y pequeñas, estas dos estecas, pincel de agua, pincel de goma, estas dos herramientas con punta esférica, un cúter, brillo de uñas, colorante en polvo y estas decoraciones de diamantes, y por último los plumones en estos colores. Se me olvidó también poner el negro. Una vez tengamos todas las herramientas listas, podemos comenzar a modelar. Para comenzar vamos a hacer esta especie de entre circulito y ovalo de papel de aluminio con estas medidas, que esta va a ser la cabeza. Para forrarla vamos a usar esta medida de masa en color piel. Una vez tengamos la medida vamos a hacer un circulito bien uniforme, lo aplastamos con el acrílico y luego lo aplanamos con nuestro rodillo hasta que quede de este grosor y podamos forrar nuestro circulito de aluminio. Una vez luzca así, comenzamos a marcar la boca con el pincelito de goma, justo como les estoy mostrando, y luego los ojitos. Por encima vamos a poner dos bolitas de masa del mismo color para que sean como los párpados. Y marcamos la forma del ojo como si estuviese cerrado. Justo así. Por encima vamos a ponerle la nariz y a esta le vamos a quitar la separación con nuestro pincelito de agua y un pincel de goma. Y que quede todo en una misma pieza. Haremos el mismo procedimiento con los cachetes, pegándole dos bolitas de masa en cada lado de la cara y deshaciendo las uniones con las dos herramientas que usamos anteriormente. Para que quede de esta forma, con su naricita y sus cacheticos listos. Con dos pedacitos bien finitos de masa vamos a hacerle las pestañas. Y le haremos estas dos marquitas de la vejez. Y es por esto que en las herramientas del principio era importante también poner el marcador negro. Y bueno, también le pinté la boca para que luciera justamente así. Ahora vamos a hacerle el pelo y podemos notar en esta fotografía que su peinado es estilo antiguo, el cabello es canoso, lo cual refleja perfectamente su personalidad, haciendo alusión a la emoción que es nostalgia. Vamos a hacer un circulito y con esta herramienta de punta esférica hundimos la parte donde va la cabeza. Y tienen que quedar así, como si fuera una semiesfera. Le agregamos la cabeza y empezamos a modelar el cabello.
Seguimos con la zona del cerquillo o flequillo en toda la parte frontal. Y terminamos con otro mechoncito de pelo por la parte de detrás de la cabeza, justo así como les estoy mostrando. Y este sería el peinado de nostalgia. El vestuario que ella estará usando es este que les estoy mostrando, un vestidito rosa oro, por encima un pañuelo o bufanda en carmelita y unas pantuflas. Comenzamos con el papel de aluminio forrándolo para hacer el vestido y vamos a darle textura con este pedacito de malla. Cuando hayamos forrado la zona del vestido, vamos a usar los marcadores para hacerle el diseño de las florecitas. Tiene que quedar de esta manera usando estos dos colores. Y ahora le vamos a hacer los pies usando esta medida de masa para ambas piernitas. La picamos en dos. Hacemos un circulito, de ahí sacamos una perita hasta darle la forma al pie. Cuando estén ambos listos, le haremos las pantuflas, haciendo un circulito y luego aplastándolo. Pegamos ambos pies a la suela y por último le hacemos el detalle del frente. Una vez tengamos ambos piecitos, se los vamos a agregar al cuerpo. Y olvidé mencionar que las pantuflas tenían un diseño de cuadritos en negro y también se los hice con el plumón. Así va luciendo el cuerpecito. Vamos a hacerle los brazos usando esta medida de masa para ambos bracitos, pero esta vez vamos a hacer un circulito y de ahí sacar un tubito. De ese tubito, cortándolo a la mitad, sacaremos los dos bracitos. Vamos a empezar a modelar primero uno. La posición que va a estar adoptando es con los brazos flexionados sosteniendo una taza, así que vamos a recrearlo. Nos apoyamos de la tijerita pequeña y el cúter. Ahora vamos a hacerle las mangas, haciendo el mismo procedimiento que hicimos con el vestido. Quedando listos los bracitos con las mangas, se los agregamos al cuerpo. Para luego hacerle el detalle del pañuelo o bufanda en color carmelita y usaremos esta medida de masa. También le vamos a hacer textura como anteriormente usando la vaselina y la malla. Y luego aplanando la malla por encima de la porcelana fría con nuestro rodillo. Para que quede así, y vamos a terminar haciéndole los detallitos de los cuadritos rosa de pañuelo. Después de dejar secar la pintura, vamos a agregárselo al cuerpecito que quede de esta forma. Bueno, ahora voy a unir la cabeza al cuerpo para terminarle los detalles finales, que serían las cejitas, las gafas de ver y la taza de café. Vamos a agregar dos pedacitos de masa bien chiquiticos de cejas. Y para los espejuelos o gafas de ver utilizaremos estas herramientas. Sobre una paleta vertemos colorante rosa y naranja. Por encima agregaremos nuestro barniz de uña, mezclamos bien con el hisopo y cuando quede una pasta uniforme pintaremos la placa de acrílico que mencioné en las herramientas del principio para que quede justo de este color como si fuera el cristal de las gafas. Y esto hay que dejarlo secar y comencé a recortar.
Al tenerlos así solo quedaría el bordecito blanco del diseño de las gafas. Y así quedarían las gafitas, faltaría solo el hilito que las sostiene. Vamos a hacer 2 flequitos de masa blanca y con las perlitas y la silicona líquida vamos adornando. Se lo agregamos a los espejuelitos. Y vean cómo se ve. Y por último vamos a hacerle la taza de café. Hacemos una bolita de masa blanca de 1 centímetro y de ahí sacamos la forma de la taza, modelando con nuestras manitos y apoyándonos del acrílico. Y también del acocador, para hundir la parte de donde va el líquido de la taza. Agregamos un pedacito de masa para la base de nuestra tacita y otro pedacito más para el asa. Yo le agregué un pedacito de masa color café para que simulara que tenía café dentro. Y le di como brillo con este esmalte de uñas. Esto lo dejé secar aproximadamente unos 20-30 minutos porque es pequeñito y seca rápido, para luego hacerle el diseño de la florecita rosada con las hojitas verdes usando los plumones. Y por último, con el pegamento blanco le di un poquito de brillo. Dejamos secar y se le agregamos a la manito de nuestra nostalgia. Pegamos la muñequita a una base. Y por último, en el cabello vamos a hacerle estos detallitos de brillitos. Y listo, queda nuestra escultura terminada. Amé el resultado, siento que capturé toda la esencia del personaje y siendo un personaje tan tierno, pues me termina gustando muchísimo. Y así es como luce junto a las otras emociones. Se ve tan bonita mi colección y oficialmente terminé con las emociones de la película. Fueron 10. Ya para cerrar con Intensamente 2 me quedaría Riley, el personaje principal. Déjenme hecho en comentarios de qué tamaño les gustaría que le hiciera. Queda pendiente Alegría, que hace mucho les dije que la iba a volver a hacer. Les adelanto que ya la comencé a hacer, pero quizás la suba como un short y no como un video largo. Así que nada, gentecita, espero que les haya gustado mucho este tutorial. Déjenme en comentarios qué les pareció. Un besito muy grande. Nos vemos en el próximo video.